El mayor cambio político de la historia no se libró en un campo de batalla. Se registró en una tablilla de arcilla. Con esa frase puede empezarse a entender una idea que hoy suena contraintuitiva. Hubo un tiempo en que la tierra tenía dueño, y ese dueño no era un rey humano, sino una deidad. No hablamos de metáforas ni de poesía religiosa. Hablamos de un entramado administrativo, legal y ritual en el que los templos, como casas del dios, poseían tierras, almacenaban recursos y gestionaban mano de obra. En ese universo, los Anunnaki no eran visitantes de otros mundos ni personajes de ciencia ficción. Eran la cúspide de la autoridad colectiva, la categoría teológica que legitimaba la propiedad y organizaba la vida cotidiana de millones. Y la pregunta que guía este relato es simple y profunda. ¿Cómo se movió esa autoridad desde el pedestal divino hacia las manos de funcionarios y reyes humanos? Para responderla hay que entrar en dos registros a la vez. El de la imaginación religiosa, cómo pensaban los antiguos sobre los dioses, y el de la práctica administrativa. ¿Qué registros dejaron? ¿Qué hicieron con la escritura? ¿Qué decisiones tomaron a la hora de repartir grano, asignar trabajo o dirimir disputas? Es en esa convergencia donde se lee la transición. No fue una ruptura dramática y violenta, sino una reconfiguración cotidiana, lenta y acumulativa, que transformó la manera en que se distribuía la autoridad. Este primer tramo se dedica a describir el sistema original. ¿Quiénes eran los Anunnaki en su sentido social? ¿Cómo funcionaban los templos como unidades económicas? ¿Y qué narrativas justificaban esa ordenación? Más adelante, abordaremos cómo y por qué ese orden se mostró vulnerable, y de qué herramientas humanas emergentes se sirvieron los gobernantes para asumir funciones que hasta entonces parecían prerrogativas divinas. Cuando hablamos de Anunnaki, nos referimos a una categoría compleja. En las fuentes mesopotámicas, ese término agrupa a un conjunto de deidades que encabezan el panteón: Anu en lo alto, Enlil con autoridad sobre la tierra, Enki asociado al agua y la sabiduría, Inanna con su ambivalencia política y amorosa, Shamash ligado a la justicia. Pero tratarlas solo como figuras mitológicas sería quedarse en la superficie. Los Anunnaki son, en cierto sentido, nombres que designan maneras de repartir soberanía. Los templos son sus hogares, y como cualquier hogar que gestiona recursos, necesitan contabilidad. Las tablillas cuneiformes que han llegado hasta nosotros no son simple devoción. Son libros de cuentas, órdenes de ración, listados de trabajadores, inventarios de ganado y semillas. En esos registros, el dios aparece como propietario. La tierra pertenece a la deidad, y el templo administra en su nombre. Es una propiedad performativa. Declarar que la tierra es de Enlil crea un marco jurídico y ritual que regula quién trabaja, quién cosecha y quién recibe una porción. Imagínese despertar en una ciudad como Uruk o Lagash al amanecer. La zigurat, recortada en el horizonte, el bullicio en los patios del templo, escribas que frotan la arcilla con una cuña para anotar la salida de cebada hacia un grupo de tejedores. Cada ración registrada es una pieza de un sistema mayor. El templo no solo alimenta al clero, funciona como centro redistributivo, empleador, almacén y banco. En esa práctica cotidiana se articula la soberanía divina con la administración humana. Los sacerdotes y los administradores son agentes del Dios. Ellos cuentan, deciden, fijan cuotas. El efecto es doble. Por un lado, la sociedad queda inscrita en un orden sagrado que legitima la desigualdad y la jerarquía. Por otro, la operación diaria del poder depende de procedimientos que requieren personas, reglas y documentos. Así nace una tensión que será decisiva más tarde. Si se mira con detalle la evidencia documental que sobrevive, esas miles de pequeñas tablillas administrativas, se aprecia un modelo consistente. Los templos poseen parcelas de tierra, reciben tributos y pagan salarios en especie. Los graneros del templo son depósitos de reserva y de distribución. Las listas de trabajadores consignan quiénes recibieron raciones, quiénes fueron destinados a la construcción o a las tareas de riego. Estas prácticas no son idiosincrasias locales,
forman un patrón en la región que los especialistas denominan economía templaria. La denominación no pretende antropomorfizar a los dioses, sino describir una forma institucional donde la religión, la propiedad y la administración están entrelazadas. En términos sencillos, ser propiedad de un dios no era una metáfora legal irrelevante, sino una condición que definía derechos y obligaciones sobre la tierra y su producto. Es importante subrayar algo clave. Interpretar estos registros exige cautela. Las tablillas agradecen el rigor porque su función era práctica, dar cuenta de lo que se movía en el día a día. Cuando los textos dicen que la casa de Enlil posee X caballos, no se trata de un reclamo mítico vacío. Es una declaración funcional que legitima un control sobre recursos. Pero también conviene recordar que la perspectiva moderna no debe confundir la lógica ritual con una estructura legal idéntica a las contemporáneas. Los especialistas interpretan que la propiedad divina operaba tanto en el plano simbólico como en el plano administrativo. Desde la óptica de la gente de la época, tomar decisiones era obedecer una voluntad que se encarnaba en ritos y oráculos. Desde nuestra óptica, esos ritos facilitaban la coordinación y la retención de recursos. Ambas dimensiones conviven sin contradecirse. El templo legitimaba y, simultáneamente, administraba. Tras esta imagen, vale detenerse un instante para una llamada. Si esta exploración de la historia antigua te interesa, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos miras. La vida de las instituciones antiguas puede parecer distante, pero las decisiones que se tomaban en esos patios de arcilla moldearon conceptos que perviven hasta hoy, desde la legitimidad del poder hasta la formalidad del registro público. Volvamos al relato. La idea de que la legitimidad política desciende del cielo aparece con fuerza en textos como la denominada King List. Se trata de una lista que, en su forma y propósito, no es un registro cronológico neutral, es un acto performativo. Al enumerar reyes y atribuirles un origen celestial o una duración regida por la voluntad divina, el texto crea continuidad entre lo sagrado y lo político. En algunas versiones de la King List, los reinados anteriores al diluvio alcanzan una duración fabulosa, y la soberanía es presentada como algo que se entrega y retira por decisión de los dioses. Los expertos interpretan que este tipo de formulación no busca describir un pasado empírico, tal como lo entendemos ahora. Persigue legitimar el presente apuntando a un linaje sacralizado del poder. Ese recurso de legitimación cumple una función práctica. En un mundo donde la cohesión social depende de la creencia compartida en la voluntad divina, plasmar la soberanía como un don celestial estabiliza la autoridad del gobernante. Pero aquí aparece otra paradoja. Mientras la sacralidad del poder sostiene la obediencia, la ejecución diaria de esa autoridad requiere recursos, reglas y procedimientos que se manejan por escrito. Es decir, cuanto más cotidiano es el gobierno, más necesidad tiene de instrumentos profanos, contabilidad, contratos, sanciones, que no se resuelven con un oráculo. Ese desplazamiento de la acción concreta hacia el registro y la administración será un motor de cambio. Un poema clásico que ayuda a comprender la lógica social es el relato de la creación que aparece en Atrahasis. Contado en distintas versiones, el poema describe cómo los dioses, sobrecargados por el trabajo del cosmos y por tareas repetitivas, deciden crear seres que los sustenten. Los humanos emergen, en esta lectura, como la solución institucional a un problema práctico: la necesidad de mano de obra para mantener canales, cultivos, festivales y ofrendas. Atrahasis ofrece así una justificación teológica para la organización del trabajo. La labor humana se inscribe en un mandato divino. Desde la perspectiva de la administración templaria, esto es eficiente. Si el trabajo humano es concebido como cumplimiento de la voluntad divina, entonces el cobro de raciones, la asignación de tareas y la disciplina laboral reciben un marco moral que legitima su coerción. Leer Atrahasis como mito funcional no es reducir la experiencia religiosa a mero utilitarismo, es reconocer que la teología y la administración se articulan. El mito establece una norma. El humano trabaja porque los dioses lo han dispuesto,
y ese mandato sostiene el derecho del templo a exigir tributo y servicio. Al mismo tiempo, el mito sirve para explicar crisis. Cuando las cosas van mal, sequía, plagas, derrotas, la lectura ritualizadas permite identificar causas sobrenaturales, y sobre ese diagnóstico, formular respuestas rituales. Pero esas respuestas no siempre bastan para resolver problemas urgentes que exigen decisiones técnicas. ¿Qué sembrar? ¿Cómo reparar un sistema de riego? ¿Cómo concertar con grupos productivos? En esos huecos la experiencia administrativa y la especialización humana ganan protagonismo. La convivencia cotidiana entre templo y palacio merece una atención específica. Si bien en muchas ciudades el templo era la institución central, en otras el palacio emergía como alternativa de gestión del excedente y de resolución de conflictos. Los reyes, cuando existían con tal estatus, actuaban como intermediarios entre el mandato divino y la implementación práctica. En ocasiones el rey se presentaba como elegido por los dioses. En otras, los reyes buscaban apropiarse de los recursos y la burocracia templaria para fortalecer su propio aparato. El resultado era una trama de colaboraciones y tensiones, alianzas matrimoniales, concesiones de tierras, campañas militares financiadas por tributos. De nuevo, el punto clave no es la destrucción de lo sagrado sino su reubicación. Los dioses permanecen en la liturgia, pero la gestión diaria se vuelve cada vez más humana y técnica. Para entender mejor ese paso, conviene detenerse en la naturaleza del discurso administrativo. Las tablillas no son solo inventarios fríos. Contienen fórmulas estandarizadas, sellos, nombres de funcionarios y procedimientos. Estas convenciones facilitan la replicación de prácticas. Una orden redactada por un escriba en Lagash podía ser interpretada por otro en una ciudad cercana. La escritura, en este sentido, actúa como una tecnología política. Permite a una administración codificar derechos, obligaciones y sanciones en un soporte estable. Cuando los registros permanecen en el archivo del templo, su autoridad es, en buena medida, ritual. Pero la escritura tiene la capacidad de saltar del registro privado al discurso público. Cuando las normas se tallan en piedra, se proclaman en estelas o se hacen accesibles a una comunidad más amplia, la circulación de la norma deja de depender exclusivamente de sacerdotes y oráculos. Aquí es oportuno plantear una tensión que será central en la segunda parte de este relato. ¿Qué ocurre cuando la escritura, inicialmente herramienta de contabilidad, se transforma en instrumento de derecho público? ¿Qué pasa si las reglas que antes eran prerrogativas del templo pasan a ser reguladas en textos que dicen, «Esto es ley para todos»? No adelantaremos la respuesta completa todavía, pero sí señalaremos que el proceso existe y que tiene consecuencias profundas para la distribución de la autoridad. Antes de llegar allí, es necesario profundizar en una pieza simbólica que articula muchas de estas operaciones. La idea del favor divino como criterio de legitimidad y su fragilidad estructural. En la mentalidad mesopotámica, la prosperidad de una ciudad o la capacidad de un gobernante para mantener el orden se vinculaban estrechamente a la benevolencia de los dioses. Cuando una cosecha fallaba, cuando un canal se taponaba o cuando un enemigo saqueaba un territorio, la interpretación ritual subsiguiente tendía a buscar fallas en la relación entre la comunidad y su deidad. Quizá el templo había sido descuidado, quizá el ritual no se había cumplido, tal vez el rey no había observado las ofrendas debidas. Ese mecanismo funciona como un termostato religioso, sanciona a los negligentes y refuerza la importancia del mantenimiento ritual. Pero también introduce una fragilidad política. Si la legitimidad depende de interpretaciones, entonces la imagen pública del orden puede colapsar en tiempos de crisis. Los líderes que no consiguen restituir el favor divino pueden perder autoridad y apoyo. Al mismo tiempo, y esto es crucial, la centralidad del templo en la gestión económica significa que cualquier perturbación en su capacidad administrativa tiene efectos materiales inmediatos. Un mal año agrícola golpea la reserva del granero. Un conflicto militar impide el cobro de tributos. La retroalimentación entre erosión de recursos y cuestionamiento de legitimidad crea un ciclo en el que la estabilidad ritual
no siempre basta para resolver problemas técnicos. A partir de esa fragilidad, emergen prácticas de contención, reformas administrativas, cambios en la jerarquía funcionarial, apelaciones a rituales extraordinarios y, eventualmente, innovaciones en la forma de registrar y hacer cumplir las normas. Es en ese cruce donde la escritura, como tecnología política, despliega su potencial transformador. Documentar, no solo quién recibió raciones, sino también las reglas que rigen las relaciones económicas, convierte la norma en algo reproducible y potencialmente menos dependiente de la interpretación ritual. Cuando una norma se hace pública y se aplica a todos por igual, su legitimidad puede apoyarse menos en la lectura de un augur y más en un procedimiento verificable. Esta simple reorientación, de lo interpretativo a lo procedimental, no implica la desaparición de los dioses, sino la transferencia paulatina de la capacidad de resolución al ámbito humano. Antes de adentrarnos en ejemplos concretos de esa transferencia, conviene reparar en un elemento decisivo: la profesionalización de la administración. La aparición de escribas especializados, la estandarización de fórmulas y la creación de archivos centralizados permitieron que el conocimiento sobre derechos y obligaciones no residiera solamente en los sacerdotes mayores, sino en una clase de funcionarios que podían ser entrenados, reemplazados y organizados en oficinas. Esa capacidad técnica fue esencial para sostener economías cada vez más complejas. Canalizaciones de riego que requerían mantenimiento constante, campañas de obra pública que movilizaban a cientos de trabajadores, redes de intercambio que enlazaban ciudades. A medida que estas tareas se volvieron más complejas, la organización humana ganó eficacia frente a las herramientas rituales tradicionales. Aquí aparece una imagen que vale la pena retener. Mientras las liturgias mantenían viva la memoria de que el mundo pertenecía a un Dios, eran los libros de cuentas los que hacían que la ciudad funcionara día a día. Esta dualidad no es necesariamente contradictoria, más bien revela cómo las sociedades antiguas combinaban lo simbólico y lo técnico para gestionar la vida colectiva, pero también prepara el terreno para una transición más decisiva. Cuando las reglas se escriben con la pretensión de universalidad y se hacen públicas, la operación de gobierno ya no necesita ser intermediada continuamente por la ficción de la presencia divina. El Dios sigue siendo el nombre bajo el cual se organiza la propiedad, pero la ejecución efectiva recae en procedimientos humanos. Es en este punto donde deberíamos comenzar a mirar casos que ejemplifiquen la transformación. Textos que llevan la técnica administrativa hacia la esfera pública, códigos que tallan sanciones en piedra, y palacios que centralizan justicia y recaudación. En las próximas secciones exploraremos cómo, paso a paso, estas herramientas humanas desplazan funciones que antes se consideraban prerrogativas divinas, y qué implicaciones tuvo esa transferencia para la memoria cultural y la estructura del poder. Pero antes de avanzar conviene subrayar una última idea fundante. La transición de la soberanía divina a la humana no fue un borrado de lo sagrado. Por el contrario, fue una reubicación. Los cultos y las narrativas continuaron, pero su papel operativo se transformó. La política se hizo más dependiente de registros, procedimientos y oficinas que de proclamaciones rituales. Esa combinación genera la clave para entender cómo, sin abolir la religión, emergió un modo de gobierno cada vez más institucionalizado y humano. Y aquí dejamos planteado el punto de inflexión. La escritura se había hecho lo suficientemente flexible como para dejar de ser solo archivo y convertirse en tecnología de Estado. La pregunta, ahora, es cómo se concretó ese salto. ¿Qué forma tomaron las leyes públicas? ¿Quién se benefició de esa codificación? ¿Qué resistencias rituales y políticas encontró? ¿Y cómo los mismos dioses, titulares simbólicos de la propiedad, vieron transformado su papel en una sociedad donde los tribunales, los palacios y las oficinas empezaban a resolver los asuntos que antes solo los augures y los rituales podían legitimar? Esa es la dirección que seguiremos, desde las tablas de cuentas del templo, hacia las piedras inscritas con códigos que proclaman, así se juzga aquí. Y desde allí, hacia la reconfiguración definitiva del poder. La pregunta ahora es cómo se concretó ese salto.
¿Qué forma tomaron las leyes públicas? ¿Quién se benefició de esa codificación? ¿Qué resistencias rituales y políticas encontró? ¿Y de qué modo los mismos dioses vieron transformado su papel en una sociedad donde los tribunales, los palacios y las oficinas empezaban a resolver los asuntos que antes solo los augures y los rituales podían legitimar? La respuesta no es una única fecha ni un golpe de estado simbólico. Es una serie de decisiones técnicas, fórmulas escritas y prácticas administrativas que, acumuladas, reconfiguraron la autoridad. Las leyes públicas, tal como las concebimos en el sentido antiguo mesopotámico, surgieron cuando la escritura dejó de ser únicamente un instrumento de contabilidad interna y se exhibió como norma para la comunidad completa. No se trata de una revolución abrupta que borró al dios de la escena. Más bien, muchas leyes comienzan con un prólogo que invoca a la deidad y reclama su patrocinio. Ese gesto ritual cumple dos funciones. Por un lado, mantiene la continuidad simbólica. El rey sigue siendo el intermediario del dios. Por otro, utiliza esa legitimidad simbólica para fijar reglas con carácter universal. En otras palabras, el prólogo divino legitima lo que, en el cuerpo del texto, se expresa como procedimiento. El salto decisivo es técnico. La codificación transforma incertidumbres en reglas previsibles. Hasta entonces, la solución de un conflicto podía depender de consultas oraculares, rituales correctivos, o la autoridad de un sacerdote mayor. Con leyes inscritas y proclamadas, la comunidad dispone de criterios estándar para juzgar, sancionar y reparar. La inscripción pública, en piedra, en estela, o en tablillas que se reproducen y se hacen circular, vuelve visible la regla. La ley deja de ser un secreto manejado por una corporación ritual, y se convierte en un recurso público accesible a quienes saben leerla, o a quienes la escuchan proclamada por un magistrado. Esa transformación altera la práctica política. Donde antes la legitimidad se renovaba en ceremonias y auspicios, ahora hay procedimientos con efectos previsibles. ¿Quién responde por un delito? ¿Cómo se mide una deuda? ¿Qué prueba es aceptable en juicio? ¿Cuáles son las sanciones? La operatividad del derecho escrito permite que actores no sacerdotales, administradores palaciegos, jueces, inspectores, ejerzan funciones decisivas. El uso de fórmulas estandarizadas y el recurso a sellos personales y administrativos articulan una nueva confianza. Si las reglas están codificadas y registradas, se puede exigir su cumplimiento más allá de la variabilidad de los rituales. Pero habría un error en pensar que la ley escrita suprime la dimensión religiosa. En muchas formulaciones el rey invoca a la deidad, declara que actúa por mandato divino, y a la vez, despliega una lista de procedimientos. Es decir, la religiosidad se utiliza como fundamento legitimador para algo que, en la práctica, se administra por medios humanos. Esto explica la doble realidad que se observa en el registro. Por un lado, los templos conservan recursos y funciones rituales. Por otro, los palacios y sus oficinas asumen la gestión cotidiana. El resultado es una redistribución de tareas. La liturgia se ocupa de la continuidad sacralizada del cosmos y de la memoria del mundo, mientras que las oficinas se encargan de la previsibilidad y la eficacia. Para que esa redistribución se afiance, hizo falta una red técnica. Escribas formados, fórmulas administrativas que se replican, archivos centralizados y procedimientos de sellado que permiten garantizar la autenticidad de un documento. La profesionalización del cuerpo escriturario conforma el esqueleto operativo del nuevo orden. Un escriba que conoce una norma, que sabe emplear el lenguaje legal y que domina los sistemas de medida, es, en la práctica, un agente de gobierno. La escuela del escriba no solo enseña signos, transmite maneras de pensar que hacen posible la estandarización de obligaciones y derechos. El aprendizaje de fórmulas equilibra la variabilidad ritual. La reproducción textual facilita la continuidad institucional, aun cuando cambien los titulares del oficio. Así, la burocracia se convierte en tecnología política. Un conjunto de procedimientos que permite administrar excedentes, organizar trabajos colectivos, imponer sanciones y, en última instancia,
Asegurar la continuidad del orden sin la mediación inmediata de lo sobrenatural. El palacio, equipado con archivos y agentes especializados, puede convocar mano de obra, adjudicar contratos de obra pública, recaudar tributos y dirimir disputas. Estas son funciones que, hasta entonces, podían recaer en la casa del dios, pero que ahora se realizan a través de oficinas que responden al rey o a un aparato político humano. El desplazamiento no anula la referencia divina. En muchos textos, el rey sigue presentándose como el favorito del dios. Pero la ejecución concreta de la voluntad política empieza a depender de una maquinaria humana. ¿Qué beneficiarios se muestran en este proceso? En términos institucionales, los principales ganadores son aquellos que controlan las nuevas tecnologías de registro. Escribas, administradores palaciegos y las cámaras de contabilidad que dependen del Estado. El conocimiento técnico, cómo medir, cómo registrar, cómo construir un contrato, se transforma en capital, donde la legitimidad ritual no basta para resolver problemas técnicos como el mantenimiento de un sistema de riego. La vida de la comunidad se apoya en quienes dominan procedimientos verificables. Naturalmente, esto no quiere decir que los sacerdotes se diluyan. Muchos de ellos se readaptan y ocupan cargos administrativos, porque su autoridad religiosa sigue siendo útil para sostener la legitimidad de las decisiones. Lo que cambia es el balance. La autoridad técnica y procedimental gana peso frente a la pura invocación del favor divino. El paso de la práctica templaria a la ley pública no se hizo sin resistencias. En varios frentes se desplegó una tensión. Los rituales y las ceremonias seguían siendo el lenguaje de la continuidad. Las familias, los gremios y las corporaciones locales tenían intereses que podían chocar con la centralización normativa. Y los tecnócratas recién surgidos debían construir legitimidad social. Las fuentes interpretan estas tensiones de maneras distintas y aportan pistas sobre cómo se resolvían en la práctica: negociación, cooptación, integración de prerrogativas locales en el cuerpo legal, y en ocasiones, respuestas rituales que buscaban restaurar la armonía emocional del grupo. Desde esta perspectiva, se comprende mejor por qué la transición no fue una sustitución pura, sino una recomposición. La ley pública se construyó sobre un fondo ritual que seguía siendo reconocido y celebrado. Un efecto decisivo de la codificación fue su capacidad para responder a crisis materiales con procedimientos replicables. En momentos de escasez, la existencia de normas sobre reparto, precios o acceso a recursos permitió una gestión que no dependía de interpretaciones ad hoc. El desarrollo de normas sobre contratos, arrendamientos, sanciones por daños y obligaciones laborales aportó herramientas para negociar conflictos económicos de manera previsible. Eso no elimina la incertidumbre. Lo que ofrece es un marco de reglas que hacen más probable una resolución ordenada. Aquí reside, paradójicamente, la mayor fuerza del proceso. La institucionalización humana no fue solo una técnica de poder, sino una respuesta a la necesidad práctica de coordinar sociedades cada vez más complejas. A medida que el aparato humano adquiría eficacia, surgió una nueva forma de memoria política. Los textos míticos, King List, poemas como Atrahasis y sagas de fundación, continuaron existiendo, pero empezaron a funcionar también como archivos simbólicos de un orden que se había transformado. La King List no dejó de proclamar que la noción de kingship descendía del cielo. Lo que cambió fue la manera en que ese enunciado se empleaba. Ya no siempre implicaba intervención directa de la deidad en cada decisión administrativa, sino que se convirtió en un recurso legitimador que el aparato humano invocaba para sostener la autoridad que ejercía por medios técnicos. La mitología pasó a cumplir, además, la función de memoria institucional. Explicaba por qué la ley y el palacio eran legítimos en términos que la población reconocía y aceptaba emocionalmente. Un ejemplo útil para entender la coexistencia entre lo sagrado y lo administrativo es la persistencia de ofrendas y festivales. Aunque la administración palaciega se encargara de la recaudación y redistribución de recursos, una parte de esa economía se destinaba a mantener cultos y celebraciones que afirmaban la continuidad entre la comunidad y sus deidades. Los rituales seguían creando una escena simbólica
donde el dios era propietario nominal de la tierra. La práctica administrativa, en cambio, hacía que esa propiedad tuviese efectos materiales concretos gestionados por agentes humanos. La convivencia implicó una negociación constante. El templo recibía provisiones para su función litúrgica, y a la vez, los archivos palaciegos organizaban la logística de la ciudad. Si miramos hacia la fase política tardía, la trayectoria es coherente con lo anterior. Gobernantes posteriores adoptaron estrategias que consolidaban la capacidad administrativa, sin subordinar por completo la dimensión ritual. Algunos reyes aparecen como grandes constructores de templos, otros se muestran como patrocinadores de reformas legales. La combinación de patrocinio religioso y capacidad administrativa fue una forma eficaz de articular legitimidad y eficacia. En ese contexto, figuras históricas que conservan fama como grandes monarcas suelen presentarse en las fuentes como continuadores de la tradición religiosa, mientras consolidan la centralidad de la ley y la administración en la práctica del gobierno. Es importante insistir en un punto metodológico. Cuando hablamos de estos procesos, hablamos según los textos y los archivos. Los especialistas interpretan que muchas decisiones políticas y administrativas aparecen en forma de fórmulas escritas, sellos y listas. Esos vestigios nos permiten reconstruir la lógica de la transferencia. La escritura codifica, la oficina ejecuta, la ley hace pública la norma. Pero las interpretaciones admiten matices y debates. Algunas lecturas privilegian la continuidad ritual, otras subrayan la innovación técnica. Lo más productivo es entender ambas dimensiones como complementarias en una trama donde la religión y la técnica se entrelazan. Desde la óptica social, la transferencia de autoridad tuvo efectos multiplicadores. La institucionalización fomentó la especialización, promovió la expansión de redes comerciales y facilitó proyectos de obra pública a escala. Por ejemplo, la coordinación de grandes trabajos de riego exige planificación, registro de recursos y una jerarquía capaz de movilizar manos y medios. La capacidad de construir y mantener infraestructuras públicas fue, en buena medida, una condición para la supervivencia de las ciudades. Al mismo tiempo, este aumento en la complejidad consolidó nuevas formas de desigualdad. El acceso a la educación escribal y a los cargos administrativos creó una élite técnica con intereses propios. La religión siguió ofreciendo un lenguaje de legitimación para esa jerarquía, pero la reproducción social empezó a apoyarse también en la formación y el control de la información. Otro aspecto que merece atención es la gestión de la violencia y la imposición del orden. El uso de leyes codificadas permitió regular no solo la economía, sino también la violencia interpersonal. Clarificar qué constituye ofensa, qué pruebas son admisibles y qué sanciones son proporcionales. Al transformar el conflicto en un objeto regulable, la legalidad escrita favoreció la previsibilidad de las interacciones sociales. Esto no implica la desaparición de la violencia. Lo que se estableció fue un repertorio institucional para contenerla. Aquí, una vez más, se revela la complementariedad entre mecanismos. La amenaza del castigo ritual o divino podía combinarse con la aplicación de sanciones humanas y con la administración de compensaciones. Al acercarnos al cierre del proceso, es útil subrayar una imagen que sintetiza la transformación: el traslado de la llave de la ciudad. En un primer estadio, esa llave simbólica estaba en el templo, en manos de una representación divina encarnada por sus sacerdotes. Con el tiempo, la llave, metafórica de la potestad sobre la organización diaria de la vida urbana, pasó a custodiarse en las oficinas del palacio y en las manos de funcionarios que poseían registros, sellos y procedimientos. El dios no desapareció del todo de la escena. Siguió siendo el propietario nominal y la fuente de legitimidad simbólica. Pero la acción concreta de gobernar, redistribuir, sancionar, invertir en obras, llevar la contabilidad, se volvió cada vez más humana y técnica. ¿Qué lecciones nos deja esta historia? La primera tiene que ver con la naturaleza del poder. No siempre se toma por asalto o mediante un gesto dramático. Muchas veces se desplaza a través de instrumentos cotidianos y discretos. Una tablilla de arcilla que establece un procedimiento,
puede tener efectos tan transformadores como una campaña militar. La segunda lección es que las sociedades no eligen entre religión y técnica, como si fueran alternativas exclusivas. Combinan registros simbólicos con prácticas instrumentales para resolver problemas concretos. La tercera, quizá más inquietante, es que la memoria cultural tiende a conservar la imagen de que la soberanía ha sido siempre sagrada, aun cuando gran parte de la operativa la realicen oficinas y funcionarios. Al mirar hacia el presente, la continuidad es más conceptual que literal. Muchas instituciones actuales conservan rituales y ceremonias que recuerdan orígenes simbólicos, juramentos, investiduras, actos de culto cívico. Sin embargo, su funcionamiento cotidiano depende, en gran medida, de registros, procedimientos y una tecnocracia que garantiza la reproducción de la vida colectiva. En ese sentido, la transición mesopotámica es una forma temprana de aquello que, a lo largo de la historia, se repetirá: la reubicación de lo sagrado en el terreno simbólico y la consolidación de lo operativo en estructuras administrativas humanas. Cerramos volviendo al núcleo de la pregunta inicial: ¿cómo los Anunnaki gobernaron la Tierra antes de que los humanos la dominaran? La respuesta es que, en la práctica, gobernaban porque la organización social los colocaba como titulares simbólicos de la propiedad y la legitimidad. Los templos administraban recursos y dirigían mano de obra en nombre de los dioses. Los sacerdotes y escribas operaban como los ejecutores de esa voluntad, pero la humanidad no tomó la tierra mediante la usurpación del sagrado. La transformación fue administrativa. La escritura, la estandarización de procedimientos, la profesionalización de la administración y la codificación de normas públicas fueron las tecnologías que hicieron posible que la ejecución cotidiana del poder dejase de depender de interpretaciones rituales y pasase a manos de aparatos humanos. Los dioses siguieron presentes en el paisaje ritual, en las ceremonias y en la memoria colectiva. La novedad fue que su presencia dejó de ser la única condición para que la ciudad funcionara. Esta lectura apunta a una paradoja histórica. La mayor revolución política fue, en buena medida, inconspicua. No la consiguió un ejército, ni la proclamó una sola declaración. La construyeron escribas, contables y funcionarios que, con fórmulas y sellos, fueron inscribiendo reglas que lentamente desplazaron la operatividad del templo. Por eso podemos afirmar con cierta tranquilidad interpretativa que la toma fue administrativa e inadvertida para muchos contemporáneos. Se realizó con raciones registradas, contratos sellados y normas proclamadas, más que con gestos espectaculares. Queda una reflexión final sobre la memoria. Los mitos, las listas reales y los poemas no desaparecieron, se adaptaron. La King List continuó proclamando el descenso del poder desde el cielo. Atrahasis siguió explicando la relación entre trabajo y divinidad, y los prolegómenos de los códigos invocaron legitimidad sagrada. Esa continuidad ritual permitió que la población comprendiera los cambios institucionales dentro de un marco simbólico conocido. La memoria mitológica funcionó entonces como un archivo que conservó la percepción de un orden anterior y facilitó la aceptación de la nueva administración. En ese sentido, la historia de la transferencia de autoridad no es solo una historia de técnica y eficiencia. Es también una historia de imaginación social, de cómo las comunidades reinterpretaron sus experiencias para sostener la estabilidad en medio de la transformación. Comparte en los comentarios desde dónde nos miras y qué institución moderna crees que heredó la memoria ritual del templo. Los tribunales, los bancos, los registros de propiedad, las universidades, o quizás algo menos obvio. Tu reflexión ayuda a seguir pensando cómo los viejos mecanismos de legitimidad siguen presentes, a veces ocultos, en las estructuras que gobiernan nuestra vida cotidiana.